Habían oído hablar de la mansión abandonada en lo profundo del bosque, pero nadie se atrevía a acercarse. La gente del pueblo decía que la casa estaba maldita, que aquellos que cruzaban su umbral jamás volvían a ser los mismos. Algunos decían que escuchaban gritos provenientes de la mansión durante la noche, mientras que otros afirmaban que veían luces extrañas en las ventanas, a pesar de que la casa había estado vacía por décadas. Una noche, 3 amigos decidieron desafiar la leyenda y explorar la mansión. Llegaron justo antes del anochecer, cuando el sol estaba descendiendo y las sombras comenzaban a alargarse. La mansión, con sus paredes cubiertas de enredaderas y ventanas rotas, parecía observarlos con ojos vacíos. La puerta principal estaba cerrada, pero cuando uno de ellos la tocó, se abrió lentamente con un chirrido ensordecedor. El interior de la casa estaba sumido en la penumbra, con solo un débil rayo de luz filtrándose por una ventana sucia. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como si no hubiera sido tocado en años. Pero lo que más les llamó la atención fueron las puertas. Había muchas, más de las que parecía posible para una casa de ese tamaño. Estaban alineadas a lo largo del pasillo principal, todas cerradas herméticamente. Sin decir una palabra, los amigos se adentraron en la mansión. La primera puerta que abrieron reveló una sala de estar en descomposición, con muebles viejos y mohosos. Sin embargo, había algo más, un retrato colgado en la pared que parecía observarlos con ojos penetrantes. A medida que se acercaban, los ojos del retrato parecían seguirlos, y una sensación de malestar comenzó a crecer en el grupo. Decidieron no quedarse mucho tiempo allí y se dirigieron a la siguiente puerta. Esta daba a una habitación que en algún momento había sido una biblioteca. Los libros estaban esparcidos por el suelo, muchos de ellos con las páginas arrancadas. En el centro de la sala había una mesa, y sobre ella, un viejo libro abierto. Uno de los amigos se acercó y comenzó a leer en voz baja. Era un diario, y cada palabra que leía hacía que el aire a su alrededor se volviera más pesado. Hablaba de rituales oscuros, sacrificios, y de cómo la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio. Antes de que pudieran procesar lo que habían leído, oyeron un ruido proveniente del pasillo. Algo, o alguien, estaba moviéndose afuera. Salieron de la biblioteca rápidamente y vieron que una de las puertas al final del pasillo, que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. La oscuridad que emanaba de esa puerta era más densa que en el resto de la casa, y una fría brisa salía de ella, como un suspiro helado. Con el corazón latiendo con fuerza, decidieron enfrentarse a lo que fuera que estaba al otro lado. Abrieron la puerta lentamente, revelando una escalera que descendía a un sótano. El aire se volvió más frío con cada paso que daban. Al llegar al fondo, encontraron una habitación completamente oscura, con solo una luz tenue que iluminaba un círculo de velas en el centro. Dentro del círculo, había marcas extrañas en el suelo, como si alguien hubiera arañado la piedra con sus uñas. La atmósfera en la habitación era sofocante, y los amigos sentían como si algo invisible los estuviera observando. Cuando uno de ellos se acercó al círculo de velas, todas se apagaron de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. El pánico se apoderó de ellos, pero antes de que pudieran salir corriendo, oyeron un susurro. Era apenas audible, pero lo suficientemente claro como para helarles la sangre. No estaban solos en esa habitación. Sin otra opción, corrieron hacia las escaleras, pero la puerta por la que habían entrado ahora estaba cerrada. Golpearon y tiraron de ella con desesperación, pero no se movía.
La casa los había atrapado. En ese momento, las luces del pasillo comenzaron a parpadear, revelando por breves momentos figuras oscuras que se movían entre las sombras. Las figuras eran altas y delgadas, con extremidades desproporcionadamente largas, y parecían acercarse más con cada parpadeo de la luz. La desesperación dio paso al terror absoluto cuando las luces se apagaron por completo. El sonido de pasos, cada vez más cercanos, resonaba en la oscuridad. No había escapatoria. De repente, un grito desgarrador llenó el aire, seguido por un silencio mortal. Solo quedaba uno de ellos, temblando en la oscuridad, sabiendo que su turno estaba cerca. Sintió un aliento helado en la nuca y, antes de poder gritar, todo se apagó. Cuando los primeros rayos del amanecer penetraron a través de las ventanas rotas de la mansión, todo estaba en silencio. Los tres amigos habían desaparecido sin dejar rastro. Las puertas de la mansión estaban nuevamente cerradas, y el pasillo estaba vacío, como si nunca hubieran estado allí. En el pueblo, se contarían historias sobre ellos, como parte de la leyenda de la mansión. Algunos decían que sus almas estaban atrapadas allí, condenadas a vagar eternamente por los pasillos oscuros, mientras otros afirmaban que la casa se cobraba una nueva víctima cada vez que alguien entraba. La puerta principal, que antes estaba abierta, ahora estaba cerrada con llave. Un letrero oxidado colgaba de la puerta, "No entrar". Y así, la mansión volvió a ser un lugar de pesadillas, esperando a su próxima presa.